Buenos días desde Patras con la Nanmen Kitchen. Os informamos un poquitín sobre la situación de las personas en busca de refugio, en busca de una nueva vida esta semana. Bueno, por lo primero darle la bienvenida a Emet y a Oscar, dos nuevos voluntarios que vienen a participar con nosotros, a convivir con nosotros. Y bueno, informaros que la situación en Grecia pues va de mal en peor. El gobierno griego, un gobierno de extrema derecha, con la connivencia de las autoridades de la Unión Europea, sigue jugando con estas personas y maltratando a estas personas, ¿no? La tendencia es la que, bueno, siempre ha existido la protección subsidiaria en Grecia. Lo que pasa que se estaba utilizando poco, pero ahora el gobierno griego pues acelera los trámites de solicitud de asilo de las personas para que estas personas no tengan acceso a las ayudas que la Unión Europea teóricamente destina a Grecia y que Grecia malgasta, y para que ellas puedan tener derecho a unas subvenciones para poder alquilarse y tener esa protección que antes se otorgaba a través de los fondos de la Unión Europea, que la Unión Europea pues traslada a través de la ONU, ¿no? De UNHCR, de la agencia para la protección de los refugiados. Todo eso pues es un entramado de corrupción que hace que las personas que deberían beneficiarse de ello no se beneficien, ¿no? Y se están beneficiando pues otras personas que no sabemos quiénes son, pero bueno, son parte de este entramado de corrupción de los gobiernos, ¿no? Y de estas instituciones corruptas. Eso nos entristece mucho. Ahí sabemos que hay muchísima gente viviendo en las calles de Atenas, que están jugando con ellos, los llevan a campamentos, los traen, los mueven para aquí, para allá. Al final la gente, pues familias y familias sin comida, sin alojamiento, sin servicios mínimos y básicos, viviendo en las calles de Atenas. Realmente una situación horrible, ¿no? Bueno, con respecto ya concreto aquí en Patras, pues bueno, hemos estado esta semana visitando a la policía del puerto para intentar investigar el tema de los perros, ¿no? De las mordeduras de los perros, de los cuales hemos hablado el anterior día. Y bueno, hay pues evidentemente obscurantismo absoluto, nadie es responsable. La policía del puerto, hay 3 tipos de policías diferentes allí, y ninguno de ellos pues realmente admite que son sus perros los que atacan a los chicos, ¿no? Vamos a seguir intentando encontrar alguna responsabilidad, pero bueno, lo que queríamos era un poquito impresionar para que ellos supiesen que nosotros también sabemos eso y que tenemos información y que tenemos fotos, y ver si con ellos podemos mitigar un poco esa actitud salvaje para con los chicos, ¿no? Esto nos ha permitido también entrar al puerto, conocer un poquitín más sobre la situación de los chicos, cómo hacen, cómo intentan cruzar, y realmente, bueno, nos da bastante congoja ver que lo tienen muy, 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 muy complicado, muy difícil que puedan encontrar un hueco para colarse, porque la situación está muy muy controlada claro, pues volvemos a lo mismo. La Unión Europea ha beneficiado a los cuerpos policiales, que además son privados, de la Junta del Puerto, y tienen sistemas de detección de personas muy 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 pioneros, con lo cual pues muy difícil que los chicos puedan cruzar sin ser detectados, ¿no? Y eso, pues bueno, pues más información que tenemos, ¿no? Por lo demás, bueno, pues seguimos en contacto con los menores que viven en el shelter, que son más de 20. Bueno, los hemos llevado a la playa para que puedan disfrutar, porque la verdad que pues si no están aquí metidos todo el día en el edificio y no salen, hacen actividades aquí dentro de la ciudad, pero no salen fuera, ¿no? Y bueno, han sido momentos bonitos. También los invitamos muchos días a casa, y bueno,
Y por lo demás, pues seguimos con las actividades, la distribución de comida para las factories, para el grupo de sudaníes, para la gente que vive en el puerto, los africanos, norteafricanos que viven en el puerto, y básicamente, bueno, pues también seguimos con lo demás, ¿no? Que es el acompañamiento, el estar con ellos, el animarlos, porque, bueno, entendemos que su situación es muy complicada. Una parte muy importante de las actividades que desarrollamos es acompañarlos a los hospitales, intentar que ellos sean lo más autónomos posible. Lo que hacemos es llevarlos al hospital, dejarlos allí, ellos son autónomos allí, los médicos los atienden muy bien y luego los recogemos, ¿no? Una de las cosas que notamos desde siempre es la necesidad de atención odontológica, que aquí es muy precaria porque lamentablemente la sanidad griega pues no dispone de materiales, ¿no? Entonces, cuando llevamos a los chicos a la atención odontológica que depende de la sanidad pública, pues lamentablemente no le pueden hacer nada porque no tienen materiales, ¿no? Ni siquiera tienen materiales para atender a la población griega. O sea, hemos hablado con la odontóloga privada, que hemos contactado con ella hace poco, y nos ha dicho que sí, que lamentablemente la situación es complicada, entonces que no tienen materiales para atender. Y la odontología privada, pues lamentablemente está colapsada por el tema del COVID, entonces pues las listas de espera son muy largas. Pero bueno, estamos muy esperanzados porque hemos contactado con los antiguos amigos que ya habíamos colaborado con ellos en Tesalónica anteriormente, que se llama Ohana, es una organización de Barcelona, que es un matrimonio con 2 hijas que son odontólogos, y estamos muy esperanzados que puedan venir ellos a realizar una campaña aquí en cuanto se solucione la posibilidad de que ellos puedan viajar, y esperamos que sea para septiembre. Que vengan realmente a atender a todos los chavales que puedan. Esta gente realmente hace un trabajo maravilloso y esperamos que puedan venir pronto para que puedan arreglarle la dentadura aquí a los chicos, que lamentablemente les causa muchísimo dolor. Y bueno, por lo demás, aquí seguiremos. Lamentablemente no nos podemos ir, nos gustaría no estar aquí, pero queremos que hacemos una labor importante. Los chicos lo corroboran y aquí seguiremos gracias a todas las personas que hacen posible, a través de su colaboración, tanto económica como moral y demás, que la Random Kitchen pueda seguir aquí. Un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima semana. Hola a todas y a todos, acá Tomás desde Serbia con las novedades que nos envían las voluntarias y los voluntarios que están en SHID, que nos comentan que esta última semana están sufriendo acoso por parte de las autoridades, que en diferentes ocasiones personal del ejército ha parado a voluntarios y a voluntarias por la calle para pedirle documentos. En una de esas ocasiones, un chico estaba andando en bicicleta por el pueblo y en otra 2 soldados entraron en la casa, y estas son prácticas intimidatorias contra grupos de personas que no están haciendo absolutamente nada malo. Un grupo de abogados y de trabajadores sociales nos visitaron, conversamos y nos confirmaron que las acciones que hacen los soldados del ejército, que están llevando a cabo, son discriminatorias y van en contra de la ley. Pese a que se han levantado oficialmente las restricciones por el coronavirus, estos incidentes muestran la continuidad de la presencia militar. Los soldados no solo suponen una amenaza para la Random Kitchen, sino sobre todo para las personas en tránsito. Deberían haber dejado ya los campos y sin embargo los militares continúan controlando a las personas alrededor de la ciudad y en las entradas de los campos, restringiendo el libre movimiento de aquellos que necesitan asistencia médica, ropa y comida. Hemos registrado múltiples casos de violencia fronteriza por parte de la policía croata contra las personas. Con frecuencia son menores, aquellos que intentan hacer el game, y la elevada incidencia de estos incidentes de algún modo ha normalizado los ataques, y así las personas en tránsito ahora perciben el hecho de que
por ejemplo, los pateen o les rompan los móviles o les quiten su dinero como algo normal, como el precio que deben pagar por entrar a Europa. Y esto es inaceptable y muy problemático, ya que se corre el peligro de que muchos ataques que se realizan se queden sin registrar y que muchas violaciones a los derechos humanos no sean tenidas en cuenta. Por otro lado, la semana pasada recibimos mucha ayuda de una organización internacional y de la comunidad de Novi Sad, que es la segunda ciudad más importante de Serbia. La organización visitó nuestro almacén en Shid y nos aseguró que nos podrían proveer con más cosas durante estas próximas semanas. Estamos realmente agradecidos por ello. El miércoles, y en colaboración con un colectivo de Novi Sad, organizamos una comida vegana en la que servimos la misma comida que les preparamos a las personas en tránsito. Y el acto fue todo un éxito y conseguimos concientizar sobre la crisis en las fronteras, además de recaudar donaciones de esta organización internacional de la que les hablamos, que prefirió mantenerse en el anonimato. Así como también de otras inesperadas donaciones por parte de locales. Por ejemplo, una tienda de comestibles donde normalmente compramos nos dieron 2 kilos de manzanas. Así que esto nos da esperanzas en medio de esta situación incierta y difícil. Estos días, en contraposición a las terribles historias de abuso policial y las condiciones de vida precarias que veníamos informando, también tuvimos la suerte de compartir momentos maravillosos con las personas en tránsito, escuchando juntos música pastún y bebiendo té con ellos. No debemos olvidar que antes que migrantes y solicitantes de asilo son por encima de todo seres humanos y muchas veces son demasiado jóvenes como para no considerar que la situación actual es inevitable y natural. Pero la situación actual no es para nada inmodificable o irrechazable. Las distribuciones de comida y el monitoreo de la violencia fronteriza deben ir acompañadas de una presión constante sobre los gobiernos nacionales europeos. El primer paso y la manera más fácil de hacer esto es llevando la lucha cotidiana de nuestros amigos a los debates diarios de los y las ciudadanas europeas. Y solo si nos cuestionamos la inevitabilidad de las brutales devoluciones en caliente y de los pies extenuados, nuestros amigos, las personas en tránsito, se convertirán finalmente simplemente en amigos y no en personas oprimidas que necesitan ayuda humanitaria. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Fernández de Nonin Kitchen y os cuento un poquito la situación en el norte de Bosnia y Herzegovina, concretamente en Velika Kladuša, donde Nonin Kitchen lleva ya 2 años dando el callo. La situación continúa siendo dramática. El campo de recepción de Miral abrió sus puertas finalmente, después de tener a la gente confinada bastante más tiempo de lo que exigía el gobierno para el resto de ciudadanos del país. Y esto ha provocado, bueno, que muchísima gente se haya ido a intentar el game. Estamos viendo pushbacks todas las semanas, pushbacks de todos los colores. Gente recibiendo, bueno, siendo víctima de violencia permanentemente. Muchas devoluciones violentas, ilegales, desde Eslovenia y desde Italia. Esto sí que es algo un poco que venía sucediendo, pero la verdad es que en las últimas 4 o 6 semanas es algo realmente llamativo, sobre todo desde Italia, donde se supone que ciertos derechos, como la solicitud de asilo, están bastante blindados. En realidad no es así. Y bueno, uniendo esto a mucha gente que ha llegado desde otros puntos, tanto de Bosnia y Herzegovina como de Montenegro, como de Serbia y demás, pues hace que ahora mismo sabemos que aparte de las 600, 700 personas que hay en el campo, también hay unas 600, 700 fuera del campo, realmente un poco en una situación muy, muy mala. La policía les está expulsando de las casas abandonadas, de los squats, donde generalmente buscan cobijo. Y tenemos a mucha gente en la ribera del río, en las orillas, con 2 plásticos, algunos con tiendas de campaña, los que han podido acceder a ellas, que son escasas, lógicamente. Hemos registrado días de más de 40 grados, un calor
que flipas, muy poca higiene porque está el río, pero falta jabón, falta ropa limpia y bueno, luego todo esto aderezado por el clima bastante inestable en cuanto a la apertura y el cierre de fronteras, ¿no? Que a la gente que no va directamente por los bordes oficiales no le afecta tanto, pero a nuestros equipos de trabajo pues sí, porque hemos tenido ya personas voluntarias, activistas que han ido y han tenido que irse porque cerraban las fronteras de nuevo. Y bueno, aún así seguimos el trabajo, estamos con el sistema de cupones para canjear por comida, ¿no? Los famosos vouchers que ya llevamos tiempo mencionando. Hemos ampliado el programa, ahora ya estamos con 3 supermercados, más de 600, 700 personas todas las semanas que acceden de esta manera bueno, pues esto, a comida además, pues la que ellas quieren, ¿no? Cocinándola de la manera que quieren y la verdad es que eso es un triunfo en este sentido. Y en paralelo, pues bueno, ya hay activistas en terreno de Non Kitchen preparando un poco la vuelta de los equipos, no solo a Bélica Cladusa, sino también a Maljevac, donde tenemos el almacén central, el centro logístico, y que estamos ahora mismo justo eso, ¿no? En un plan ¿cómo sería? De mejora y de mantenimiento. Estamos cambiando un poco toda la estructura para que pueda dar servicio también a nuestras bases en SIT, en Serbia y en Montenegro. Y para eso hacemos una llamada también a voluntarios, estamos haciendo últimamente para gente que le interese venir a ayudar, construir estanterías, clasificar ropa, hay mucho curro que hacer. Estamos faltos de manos y de piernas y de ganas y vamos ya entretejiendo lo que va a ser el inicio de actividades en Bihać, también en Bosnia y Herzegovina, a 1 hora de Bélica Cladusa. Bihać es la capital del cantón de Unasana y es probablemente el sitio más caliente de toda la ruta balcánica, es donde más gente hay, desde donde más se intenta el gain, y donde hay, bueno, muchísimas devoluciones, muchísima presión política, social, y ya tenemos todo preparado para empezar en cuanto los equipos estén formados. Así que nada, mandamos un abrazo, mandamos una llamada a ver quién quiere unirse, venirse para el terreno, quién quiere ayudar con donaciones. Estamos con campañas para recogidas de ropa de verano sobre todo, pantalones cortos, zapatillas. También tenemos la campaña para teléfonos usados que podamos dar porque la mayoría de la gente cuando es de vuelta llega con el teléfono machacado a golpes por la policía. Así que bueno, el que quiera, Non Kitchen, contactarnos, Facebook, Twitter, websites, hay 1000 maneras de ayudar, de tomar parte contra esto y de desobedecer a la injusticia, que es un poco lo que parece que el mundo está pidiendo. Un abrazo fuerte. Chao, chao.